Hola queridos amigos de la TV, es un placer estar acá en esta sesión científica respecto a las nuevas estrategias en el ligamento cruzado anterior y en particular esta charla sobre los procedimientos laterales extraarticulares que si bien hay buena evidencia en cuanto a su uso, aún se discute cuándo, si siempre es necesario, cuáles son los objetivos que se persiguen y cuáles son los datos que apoyan para hacerlo o no a este tipo de procedimientos. Lo que es el ligamento anterolateral no es una estructura nueva, es una estructura que se conoce hace más de un siglo, que fue descrita en los tratados de anatomía clásica, pero que sí en las últimas décadas se cobró importancia su función en cuanto a sinergista del ligamento cruzado anterior, conteniendo o evitando lo que es la rotación de la rodilla. A esta estructura, este engrosamiento capsular, ligamento anterolateral, se le sumó todo el complejo anterolateral de la rodilla, compuesto básicamente por la banda iliotibial, sus fibras reflejas profundas, que contienen y ayudan a contener sobre todo lo que es la rotación interna. Hay que entender que las técnicas extraarticulares no son técnicas nuevas, tampoco son técnicas que se hayan redescubierto, como pasa a veces en la medicina, donde redescubrimos una técnica y la volvemos a usar con alguna modificación. Allá por las décadas del 80, cuando comenzó la artroscopía y se empezaron a hacer reconstrucciones articulares, buscando copiar cada vez más la anatomía del ligamento cruzado, muchas de las escuelas que fueron por este camino dejaron de utilizar las técnicas extraarticulares. Sin embargo, algunas otras escuelas, europeas la mayoría, continuó, a pesar de modificar el tratamiento intraarticular de las lesiones del ligamento cruzado, continuó utilizando técnicas extraarticulares de refuerzo. En algún momento empezamos a comparar resultados y lo que se vio es que las cirugías donde se realizaban plásticas extra, con aumentación extraarticular tenían mejor índice o menor índice de rupturas, menor tasas de reoperación, rodillas mucho más estables, con lo cual se empezó a ver un poco cuáles eran estos factores y todo nos llevó a pensar en las plásticas extraarticulares laterales, sobre todo a la hora de comparar tasas de revisión o tasas de falla de la plástica del ligamento cruzado. Así que comparándolos, las tasas de revisión o tasas de falla del ligamento cruzado en realizando solamente plásticas intraarticulares, subían del 12, 15 o incluso hasta el 20%, y cuando se realizaba una aumentación extraarticular caían a menos de un tercio, es decir, números que estaban alrededor del 3, 4, 5 hasta el 6%. Tal es así que se comenzó a utilizar o se empezó a evaluar, bueno, dónde tenemos que utilizar estas plásticas extraarticulares. También llamó la atención que cuando se asociaba una ruptura del ligamento cruzado con una lesión del menisco interno y esta era reparada, si nosotros realizábamos una plástica extraarticular, la tasa de fallas disminuía a la mitad, con lo cual también empezó a cobrar un sentido en la cirugía de preservación del menisco y en la cirugía de preservación de toda la rodilla, porque sabemos la importancia de reparar y conservar los meniscos. En los primeros consensos se entendió o se dijo que pacientes que tenían laxitud, pacientes con alto grado de pivote, incluso en revisiones, había que empezar a pensar utilizar este tipo de técnicas. Esto fue hace una década o poco más, pero no se llegó a un acuerdo o a un consenso en cuanto a qué tipo de técnicas utilizar. La técnica original, la técnica de la banda iliotibial de Lemer, se le sumaron plásticas o reconstrucciones del ligamento anterolateral con
injerto propio, con el mismo injerto que se utilizaba para el ligamento cruzado, con halo injerto, y había gran dispersión en cuanto a qué técnica utilizar. Varios autores propusieron técnicas de reconstrucción y eh, todos hablaban de la técnica que proponían tenían alguna ventaja. Veamos qué es la técnica clásica, la técnica de tenodesis extraarticular, LED o Lemer modificada, donde de la banda iliotibial se toma una porción, es una incisión de unos 3, 4, 5 centímetros. Los reparos anatómicos son el epicóndilo y el tubérculo de Jardí. Se toma el tercio medio, ¿sí? Aproximadamente un centímetro de la banda iliotibial. Esta se corta, se tubuliza con suturas, se pasa por debajo del ligamento lateral externo para rerutear las fibras y emular el ligamento anterolateral, y luego se fija, puede ser con un túnel óseo, puede ser con suturas sobre sí mismo, puede ser con anclajes, puede ser con tornillos de interferencia o sistemas de tenodesis, ¿sí? Veremos que no hay gran diferencia en cuanto a la utilización, si bien al principio se utilizaban túneles o grampas, hoy por hoy se considera que cualquier método de fijación es apto para fijar una técnica extraarticular de banda iliotibial. Algunas de las técnicas más modernas, estamos en un auge de utilización del recto femoral, la técnica over the loop, descrita por el grupo brasileño de rodilla, el doctor Elito, Canuto a la cabeza, utiliza el recto anterior, un loop, ¿sí? Con una técnica de fuera adentro en el fémur, pasa la banda iliotibial por ese loop, previamente es reruteada por debajo del ligamento lateral externo y tracciona y fija todo el sistema con un tornillo interferencial, lo cual nos genera mucho ahorro en la utilización de implantes. También están las técnicas de reconstrucción anterolateral, hay muchas, van a encontrar muchas descripciones con pequeñas variantes. Lo importante cuando hagamos una técnica de reconstrucción anterolateral es que respetemos las inserciones y la dirección anatómica, eso es lo más importante. Después podemos utilizar la técnica que sepamos, que nos guste o que podamos por la disposición de implantes. En este caso es una técnica de Cotet, ¿sí? Donde se utiliza un injerto pasado triple con una porción más larga, es un injerto de semitendinoso recto interno. Esa porción larga sale por el orificio femoral y se fija a nivel del tubérculo de Jardí con un túnel, ¿sí? Y una vuelta y sutura sobre sí mismo. Esta es la técnica descrita por Cotet. Pero, como les digo, hay un montón de técnicas que realizan la reconstrucción del ligamento anterolateral. Se analizó cuál era la mejor técnica, o hubo muchos trabajos comparativos viendo a ver qué técnica era mejor que la otra, tomando básicamente lo que es porcentajes de ruptura y reoperaciones, y básicamente comparando tenodesis con reconstrucciones anterolaterales. No hubo diferencias en este tipo de cirugías si nosotros buscamos evitar la ruptura de la plástica del ligamento cruzado, con lo cual podemos utilizar la que nos sintamos cómodos, excepto que haya una lesión del ligamento anterolateral observado por resonancia o indirectamente con una fractura de Sigon, donde tenemos en ese caso que hacer una reconstrucción del ligamento anterolateral. Otro punto ha sido las rupturas del ligamento cruzado en pacientes con fisis abierta, es decir, en niños o adolescentes. A partir de la pandemia hubo un gran crecimiento de esta patología. Los que hacíamos rodilla infantil o reconstrucciones en rodilla pediátrica hacíamos eventualmente una cada tanto, pero a partir del 2020, 2021 empezamos a tener un aumento de este tipo de
de cirugías. Se consideran varios factores, ¿sí? Por el cual aumentó, no está tampoco tan claro. Sabemos que los niños se especializan en el deporte desde mucho más pequeños, no se respetan la edad de los 12 años para adquirir eh, destrezas generales, la velocidad, la intensidad de las acciones en el deporte ha ido aumentando incluso en deportes juveniles, y estas cuestiones han influido en el aumento de la ruptura del ligamento cruzado en niños. Intuitivamente, los que hacíamos tenodesis, los que hacíamos ligamento cruzado con fisis abierta, empezamos a entender que esta era una población de alto riesgo, donde había unas tasas de ruptura que llevaban hasta arriba del 20%. Con lo cual empezamos a utilizar la tenodesis, sobre todo la tenodesis de la banda iliotibial, sin mucho material de fijación, simplemente con suturas, para tratar de evitarla o disminuir la recurrencia. Incluso observando lo que eran las técnicas over the top, la técnica de McIntosh modificada por Kocher, que en niños estadios iniciales, Tanner 1, con alto potencial de desarrollo, donde se busca no tocar la fisis, es una técnica que sigue vigente, que con el agregado del refuerzo extraarticular tiene una baja tasa de fracaso, aunque no corrigen del todo la estabilidad rotacional y son técnicas muy invasivas. Los trabajos muestran lo mismo que en la población adulta, ¿sí? Una disminución cercana a 1/3 de los índices de fallo en ligamentos cruzados en pacientes con fisis abierta, con lo cual hay que siempre considerarlo al momento de operar estos niños. La industria propuso en algún momento con la popularización de las cintas tape de alta resistencia, que podrían ser un reemplazo o que podrían ocupar el lugar de las técnicas extraarticulares en cuanto a la disminución de la tasa de rupturas. Lo que se vio es que tienen alguna disminución en el fallo del injerto, no hay trabajos de alto nivel de evidencia, pero sí lo que se sabe es que no contienen o no controlan el pivot, ¿sí? Son una aumentación, por eso se los considera aumentaciones intraarticulares, pero no controlan el pivot, con lo cual, si bien podemos utilizarlas en pacientes con injertos chicos, cuando utilicemos aloinjertos que tienen mayor riesgo, si vamos a llevar un paciente en un retorno deportivo acelerado, para nada reemplazan las técnicas extraarticulares en cuanto a la disminución de la tasa de... Así que llegamos a las recomendaciones de los últimos años, ¿sí? Eh, Esto es una revisión sistemática en qué pacientes se utilizaba la tenodesis extraarticular, ¿sí? Y fíjense que en pacientes con reconstrucción, cirugía de menisco, hay actividades de deporte de pivoteo y latch y pivot shift grado 2 y 3, se indicaba utilizarlo. Este es un trabajo ya cada vez más reciente, este es del Stability Group, donde analiza un modelo de predicción de fallo de injerto y en los que tenían un riesgo alto de fallo, se indica una tenodesis lateral. En este caso habla de pacientes mayores de 23 años, menores, perdón, de 23 años, pacientes con slope tibial mayor de 10 grados, laxitud articular, si nosotros vamos a forzar un retorno deportivo precoz, si son pacientes laxos que hiperextienden la rodilla y si estoy reparando un menisco medial. En estos casos, el Stability Group habla de, bueno, tendríamos que hacerlo. Hace menos de un año, un consenso de 55 líderes de opinión, liderados por Soner y Cotet, llegaron a dos consensos, ¿sí?
o el mismo consenso separado en dos partes. La primera parte que habla de, bueno, cuándo hay que agregar un procedimiento extraarticular, ¿sí? Con esta sigla LEP para generalizar todos los procedimientos y no hablar de nombres propios, tenodesis, etcétera, ¿sí? Lateral Extraarticular Procedure, así es como debemos llamarlo, sobre todo cuando hacemos referencia a disminuir tasa de recurrencia. ¿En quién hay que utilizarlo? Bueno, si voy a operar un paciente menor de 25 años con injerto de isquiotibiales, es mandatorio utilizarlo. Y este es otro punto importante de este tipo de técnicas, donde han equiparado el uso de todos los injertos. Si antes discutíamos qué injerto utilizar, si era un jugador de fútbol, si era un deporte de salto, y la realidad es que con estas técnicas extraarticulares nosotros podemos usar el injerto que nos sintamos cómodos y esta técnica equipara la tasa de fallo. Bien, ligamento primarios con pivot shift grado 3, con Latchman grado 3, donde se suma esto que antes no se tomaba en cuenta. Obviamente hiperextensión, laxitud de rodillas, cirugías de revisión, esqueleto inmaduro como vimos antes, si va a retornar a deportes de pivot, deficiencia crónica del ligamento cruzado, tomado como paciente que vamos a operar, que luego de 6 meses de la ruptura sigue con síntomas de inestabilidad en este paciente, se considera que hay que hacer un refuerzo eh, debido a cómo se estiran o cómo van lastimándose las estructuras anterolaterales, si tengo un slope, en este caso mayor de 12 grados, y antecedente de lesión del ligamento cruzado anterior contralateral. Fíjense que si nosotros ubicamos nuestra población con todos estos criterios, prácticamente el 90-95% de nuestros pacientes vamos a tener que hacerle una técnica extraarticular. La segunda parte del consenso habla de recomendaciones técnicas. Bien, algunos puntos a tener en cuenta, ¿sí? De discusión, donde se ve que si nosotros hacemos un procedimiento de banda iliotibial, es decir, una técnica de Lemaire modificada, siempre tiene que pasar por el ligamento lateral externo, que no importa con qué la fijemos, cualquier fijación es suficiente, ya sean grapas, anclajes, tornillos interferenciales, etcétera, todo es suficiente. Bien, que ningún procedimiento extraarticular es superior a otro en base a evitar recurrencia, que las fijaciones modernas de este tipo de procedimientos no generan artrosis y tienen muy baja tasa de complicaciones y que cuando nosotros lo realizamos no nos modifican lo que es los plazos ni los criterios ni los tiempos del retorno deportivo. Bien, esto es un consenso muy general, pero son guías que nos sirven para nuestra práctica en el quirófano. Como dijo Decotet, ¿sí? En Isacos el año pasado, ¿sí? ¿En quién no haría una plástica extraarticular? Y un poco este es el mensaje de esta pequeña charla, ¿sí? En quién no. Prácticamente, si nosotros tomamos nuestros pacientes, la gran mayoría le vamos a tener que hacer una técnica extraarticular. Todos sabemos lo complejo que es explicarle a un paciente y el proceso que tiene que hacer un paciente cuando tiene una ruptura precoz, sobre todo en los primeros 2 años, y tiene que volver a enfrentar una cirugía, que si son deportistas de mediano o alto rendimiento o deportistas profesionales prácticamente es un punto de quiebre o final de su carrera. Entonces, la invitación es a ser mucho más agresivos con este tipo de técnicas y con seguridad, entendiendo que no son técnicas que no generen ni gran morbimortalidad en el procedimiento, baja tasa de complicaciones y una buena disminución de la tasa de rupturas y reintervenciones. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi charla. Quiero invitarlos a
el 8 de julio a participar del cumpleaños de la asociación, los 40 años, lo vamos a hacer en el Club River Plate. Van a estar la mayoría de nuestros expresidentes, maestros, miembros honorarios, socios fundadores. Va a ser una jornada científica donde vamos a hablar un poco del legado de la traumatología deportiva y las proyecciones a futuro. Así que están todos invitados, 8 de julio en el Club River Plate.